Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes, sí señor. Pues bueno, queridos amigos, como se habrán percatado en el título del mismo, de este vídeo, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue el primer capítulo de esta genial temporada o segunda temporada de Amos o Master of the Universe Revolución, que digo desde ya, la recomiendo encarecidamente. Quiero aprovechar y decirles que ayer mismo, ayer sábado, tuve suerte, entre comillas, he tenido algo de tiempo libre y he podido ver los 5 capítulos del tirón. O sea, estoy alucinando en colores. Les digo desde ya que me ha gustado mucho la serie, se ha rectificado muchos errores garrafales de la anterior temporada de Revelation. Y sin lugar a dudas se vienen unos vídeos muy interesantes que, como dije en el pequeño short que subí ayer, voy a hacer vídeo de un vídeo dedicado a cada capítulo. Recordemos que somos 5, que son 5, perdón. Y después, el final de todos ellos, a finales de yo calculo que para el fin de semana que viene, viernes o sábado, haré una retransmisión en directo, ya sea con grandes amigos coleccionistas o lo haré yo solo, ya veré porque lo estoy organizando. Y haremos un directo live en el que sacaremos todas nuestras conclusiones, aportaremos nuestros puntos de vista a cada cual más dispare. Evidentemente cada uno tiene su opinión personal, pero por supuesto tendremos un sano debate y les digo desde ya que están todos invitados. Y bueno, queridos amigos, decir que tengo aquí lo que vendría a ser esto ya organizado. De verdad que, sin lugar a dudas, estamos hablando de esta genial segunda temporada que se estrenó el día 25 de este mismo mes, hace ya unos cuantos días. Y yo creo que ya es tiempo suficiente para hablar de todas ellas. Y bueno, tenemos aquí a la portada maravillosa, donde vemos aquí al amigo Skeletor, los personajes principales, por supuesto. Y de verdad que me he quedado alucinando con este primer capítulo, con todo lo que eso conlleva. Evidentemente yo quiero creer que a estas alturas ya todos habrán visto esta segunda temporada, con lo cual les digo desde ya que este video va a estar lleno de spoilers. Si es tu caso, si no has visto por lo menos el primer capítulo, te animo a que lo veas y después vuelvas a este video y dejes tu opinión al respecto sobre el tema, ¿no? Pues dicho esto, queridos amigos, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con este análisis brutal, tranquilito, ¿no? De verdad, yo simplemente así a bote pronto diré que me ha fascinado. El primer capítulo me ha dejado alucinando. Y de verdad que simplemente ya con el opening, ¿no? Vemos lo que vendría a ser esos maravillosos guiños a esa época dorada de los años 80, donde vemos todo este arte brutal entre el bien y el mal, entre el bien y el mal. Vemos el castillo Grayskull al fondo, la montaña serpiente, todos los amos o másteres del universo, los vemos ahí, de verdad. Acá, ¡jo! Es que es maravilloso. Este arte es maravilloso y del cual básicamente no puedo decir nada que no sepan ya a estas alturas de la vida, ¿no? Así pues vamos a pasar a lo que vendría a ser otra imagen más del mismo opening. Vemos ahí lo que vendría a ser la combinación de la tecnología y la hechicería, la brujería, algo muy relevante y muy importante dentro de lo que vendría a ser el universo de Master of the Universe, o vamos del universo. Vemos ahí a Tila, vemos ahí al amigo Skeletor, donde vemos ahí a Roboto, por supuesto, los vehículos tan característicos, ¿no? Como podría ser todos estos, ¿no? O sea, de verdad impresionante. Vemos aquí lo que vendría a ser también ya casi terminando el opening, donde vemos a He-Man. Básicamente es un resumen de lo que pasó en la primera temporada en Revelation y bueno, los hechos ocurridos. Vemos al hombre bestia con Tila luchando, vemos ahí al amigo Duncan en Man at Arms, el Bigotes, como le solemos conocer graciosamente. Vemos ahí a Battlecat, a Panther, vemos ahí a Fisto, a Orco, en fin, todos los personajes importantes de lo que vendría a ser la primera temporada, entre comillas, de, de Revelation, ¿no? Y vamos.
poco más que añadir. Y bueno, tenemos aquí lo que vendría a ser la portada de este primer capítulo, Master of the Universe Revolution, o lo que vendría a ser Revolución. Impresionante esta primera imagen de lo que vendría a ser el Castillo Grayskull. Y bueno, en principio, pues bueno, se ve, ya vemos como el amigo Adam se va con Orko a lo que vendría a ser a Subternia, ¿no? A hablar de buenas maneras, a ir de protocolo, ¿no? A pedirle por favor al amigo Gareth Glow. Que dicho sea, me encanta este personaje, de verdad. Es un personaje tan brutal. A ver que la he liado aquí un segundillo. Ahí está, me encanta. Lo tengo por aquí, tengo también por aquí unas cuantas miniaturas, de verdad. O sea, y es que es maravilloso. Yo de verdad les animo, al que no tenga esta figura de Master of the Universe, Masterverse, de nuestro amigo Star Glow, que no lo dude, háganse con ella. Yo creo que todavía se puede pillar, si es verdad que mola bastante, como bien pueden ver aquí. Y sin lugar a dudas, me encanta. O sea, este primer capítulo tiene su protagonismo y yo creo que no deja indiferente a nadie dicho personaje. A mí en lo particular me parece sensacional. Ahí está. Seguimos analizando. Evidentemente, Orko con el príncipe Adam van a hablar con el amigo Jared Glow a ver si les deja revivir o dejarle los espíritus del amigo Fisto, ¿no? Del amigo Fisto, que lo tengo por aquí también. El amigo Fisto y Clam Cham, como no podía ser de otra manera. Lo tengo también por aquí, el amigo Fisto, y la verdad que Clam Cham lo tengo por ahí, me despisté. Esta es la versión de Fisto de la línea Masterverse Revelation o Revolution, como quieran llamarlo. Y bueno, la verdad, una figura realmente brutal, muy bonita. Evidentemente, la versión Classic, bajo mi punto de vista, mucho mejor, pero bueno, esta versión no desmerece para nada y la recomiendo encarecidamente. O sea, el amigo Fisto. Y dicho esto, pues bueno, seguimos analizando porque tengo muchas imágenes. Ahí está, lo que les comenté anteriormente, donde vemos al príncipe Adam, ¿no? Al príncipe Adam hablando con, antes de mostrarse, ¿no? Se medio camufló con el amigo Orco. Vemos también esta imagen maravillosa en el cual les he comentado que aparece los Shadow Beasts o Bestias de las Sombras, ¿no? Personaje que salió en la línea Classic que de verdad me arrepiento muchísimo de no haberme hecho con dicha figura, pero bueno, esperemos que Mattel en su, entre comillas, infinita sabiduría la vuelva a sacar para la línea Revelation, New Eternia o lo que sea. El caso es que es un personaje que yo creo que mola bastante tener este tipo de bestias dentro del universo de Motu y en las colecciones, ¿no? Y bueno, tenemos aquí otra imagen maravillosa. Espérense un segundillo. 4, 5. Ok, es que las tengo por orden. Y bueno, aquí vemos esta imagen maravillosa donde vemos los trofeos, porque recordemos que el amigo Gareth Lowe es un coleccionista como nosotros y tiene un montón de ítems, por decirlo de alguna manera. Si no me equivoco, creo que esta es la máscara de Shotoki. Corregirme si me equivoco. Tenemos aquí varios, del cual les animo a que me dejen sus comentarios y me digan cuáles son estos. La verdad que yo no lo recuerdo. No sé si este reloj puede ser de esos libros de los cómics de Golden, ¿no? Me suena, este yo creo que es del padre de Evelyn, de Felix Swan, Felix Swan, si mal no recuerdo, creo que se pronunciaba así, el padre de Evelyn, ¿no? El que era poseedor del báculo Havok. Y esta es la máscara de Chocoti, si no me equivoco también. Y bueno, tenemos aquí varias cositas, les animo a que me lo digan también. Y bueno, aquí está, ¿no? El amigo Edgar Glow diciéndole que va a ser que no. Tenemos aquí, hace referencia al puño de Fisto, al arma principal del amigo capturador o Clam Chan. Interesante. Y bueno, esta imagen es maravillosa, donde evidentemente el amigo Edgar Glow se parte de risa, ¿no? Delante del amigo Adam. Y bueno, visto lo visto, como el protocolo no funcionó, pues nada, toca transformarse en He-Man y el amigo Orco ya evidentemente hecho mago blanco, como podría ser el amigo Gandalf. Y bueno, ya empieza lo bueno, ¿no? Aparecen otra vez, el amigo Harry Glow le ordena a las bestias de las sombras o Shadow Beast
a que ataquen al campeón de Eternia, ¿no? Y bueno, se hace presente ni más ni menos que Snow Spot, o lo que vendría a ser Trompo aquí en España. Personaje muy brutal que tiene esa estética de la línea de Masters of the Universe 2000X que tanto me fascina. Con lo cual, decir que próximamente se viene un video unboxing muy interesante, ahí lo dejo. Y de verdad, brutal su aparición aquí en la serie en el primer capítulo. Y por supuesto, sí señor, aparece el vaquero loco, el amigo Río Blas. Lo tengo por aquí. La versión, la versión Classic que me parece sensacional. Evidentemente este nexo maravilloso, este personaje hace un nexo brutal con el amigo, con la serie, ¿no? De Brave Star. Aquí lo tenemos. Me encanta este personaje, qué maravilla. Y esta versión de Motu Classic es sensacional. Me fascina, de verdad. Con lo cual espero sinceramente que Mattel traiga, vale, fallos del directo, perdón, fallos del vídeo. Y se me cayó aquí un blaster. Y bueno, lo que les estaba comentando, espero sinceramente que Mattel lo saque en la línea Masterverse Revelation, porque recordemos que este personaje hay que tenerlo sí o sí. El amigo Río Blas, vaquero loco de Eternia ahí haciendo uso de su poder. De verdad, yo, sin lugar a dudas, muy emocionado con esta nueva serie, muy buena. Me ha gustado lo que estoy viendo hasta el momento. Primer capítulo soberbio, impresionante. Y bueno, se hace también presente el amigo, ni más ni menos que Ratman. Ese personaje del cual tengo que decir que me parece sensacional, uno de los mejores que han salido en lo que a la línea Masterverse se refiere. Me sorprende muchísimo, del cual les animo, que si no han visto el video unboxing de este personaje, les animo a que lo vean porque no tiene desperdicio. Un personaje que viene a cubrir esa vacante dejada por la versión del mismo personaje de la línea de Motu Classic. De verdad, impresionante. Un 10 para el amigo Ratman y me alegro muchísimo que salga ya en el primer capítulo. Brutal, brutal el amigo Ratman. Y bueno, seguimos. Ahí aparece, y bueno, aparece ese vehículo brutal de lo que vendría a ser la armada, del ejército, del Palacio de Eternia, del amigo del rey Randor, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que se llamaba Rompenubes o algo de eso me parece haberle escuchado en el capítulo, ¿no? Un vehículo brutal, o sea, ni que decir tiene que estaría genial que lo sacaran en la línea de Masterverse Revolución. Y bueno, aparece ni más ni menos que el amigo del rey Randor. Ahí, la old school, dando caña y diciendo, ¿vieron cómo lo destruía esa bestia alada de un solo disparo? Sí, señor. Y bueno, aquí como no tengo la versión clásica ni nada, pues bueno, espero sinceramente que Mattel saque al rey Random con la reina Marlena, lo que vendría a ser a lo mejor un 2-pack con la reina, el rey, o incluso un 3-pack estaría estupendo con el príncipe Adam añadido, ¿no? Y bueno, y ya por pedir que metan a Gringer también, ¿no? Que sale por ahí también. Y bueno, aquí tengo la versión que tengo yo, que es la de Moto Origin, sensacional. Y bueno, de verdad, un poco para hacer homenaje a este personaje que como bien saben, decir también que antes de que se me olvide, sale también el amigo Busoff, personaje brutal, andrino, que de verdad mola bastante, siempre ha estado desde los orígenes de la línea de Masters of the Universe Vintage y hay que tenerlo sí o sí. Y de verdad, volviendo al tema del amigo Randor, del rey Randor, impresionante. Aquí vemos a los soldados también de Eternia que aprovecho, antes de que se me olvide, los tengo por aquí. Bueno, yo tengo aquí la versión, uno de los de Masters of the Universe 2, Classic. Impresionante esta figura. Con lo cual espero sinceramente para agrandar las tropas que Mattel lo saque en la línea Masterverse. Ahí lo dejo. Seguimos disfrutando y bueno, aparece aquí la amiga Andra, personaje que bueno, tengo que ser sincero, es un personaje que a mí en particular en su primera aparición no me gustaba mucho, pero bueno, aquí en este primer capítulo ya están intentando corregir, ¿no? Ya la vemos ahí como Manatams,
como vendría a ser ese cargo brutal, con todo el peso que conlleva tener esa responsabilidad, como ser, vamos, ser Hermana Tams en el Palacio de Eternia es el equivalente a ser la mano, ¿no? En Juego de Tronos, con lo cual todo está dicho y bueno, ahí está, puede gustar más o menos el personaje, a mí en lo particular en su primera aparición no me dijo mucho, pero sí es verdad que ya en este primer capítulo y en los sucesivos lo han implementado de tal manera que, bueno, no está mal, es un personaje que no me quita el sueño, pero bueno, ahí está y cumple, intentan corregir lo que vendría a ser esta aparición en la primera temporada, ¿no? Y bueno, esta imagen es brutal, no sé por qué se me coló aquí, tenía que haber salido antes, pero bueno, tenemos ahí al Rey Randor ya con esa Hull Booster, esa armadura que básicamente es un guiño. O sea, vamos, esos colores recuerdan muchísimo a la Hull Booster de Iron Man, ¿no? Con lo cual, bueno, imagen maravillosa donde vemos al Rey Randor diciéndole, bien hecho, Adam. Ya todo el mundo sabe que el príncipe Adam es He-Man, con lo cual es un secreto a voces, me parece sensacional eso. Es algo que se ha implementado nuevo y que me fascina. De fondo vemos todos esos trofeos que de verdad, vamos a ver, los tenemos aquí, vemos lo que vendría a ser el arma de Clan Chan a la izquierda y a la derecha el puño de Fisto. Vemos otros ítems, otros coleccionables del amigo Jared Glow, que de verdad me gustaría, les voy a ser sincero, estoy a ver si agrando un poquito la imagen, me gustaría que me dijeran cuáles son, porque yo la verdad que de momento no los he identificado algunos, pero hay otros que no. En todo caso, ahí queda. Y seguimos aquí en este momento maravilloso donde es un secreto a voces en que Tila, aquí la tengo yo, la versión de Masterverse, que está sensacional, me encanta, de verdad. Aquí está, aquí con este pelo largo, guerrera como tiene que ser, me encanta. Y bueno, aquí la vemos ya en su faceta de sorceres, de hechicera, custodias de los secretos del castillo Grayskull. Me parece sensacional y bueno, esta imagen la he traído porque se hace referencia donde el padre de Adam, el rey Randor, le dice, bueno, déjense de coqueteos, que este no es el momento, vamos a salir de este infierno. Y ahí vemos a Tila un poco apenada, igual que He-Man, maravilloso, se viene una historia de amor genial, como podría ser un culebrón venezolano. Verdad que muy satisfecho con este primer capítulo. Y bueno, vemos aquí. A mí me encantó este momento porque vemos a Gareth Glow ya subiendo por lo que vendría a ser para escapar de su Eternia. ¡Wow! Volando. No, los voy a agarrar, van a ser míos, van a ser parte de mi colección porque yo soy el rey de su Eternia. Y ¡pum! Aparece el tapón ahí con el sello de He-Man, donde vemos también a la amiga Atila ya Sorceres diciéndole, confinado, su Eternia se queda confinado como si tuvieran una plaga. De verdad, me encantó este momento, momentos muy cómicos en la serie, sensacional. Y bueno, llegamos ya, llegamos ya a ese momento trágico, ¿no? Donde después de esa batalla donde pudieron conseguir los restos, las piezas de Fisto y de Clan Champ, llega ese momento fatídico, ¿no? Donde nos damos cuenta de que ya el rey Randor tiene su edad, tiene una enfermedad que incluso los médicos de Eternia, decir que dicho personaje, si mal no recuerdo, creo que salió en la serie Vintage o en 2000X o en los cómics, no lo sé. El caso es que el médico es un personaje nuevo, ojalá salga en Masterverse. Y bueno, volviendo al tema del rey Randor, lo vemos aquí el hombre ya que se desvanece, ¿no? O sea, se cae en la plataforma de la nave esa maravillosa que si mal no recuerdo, como dije anteriormente, se llama Rompenubes o algo de eso. La verdad que la nave está muy bien. Y bueno, pasamos ya a lo que vendría a ser a la montaña serpiente, ya hecha toda cibernética, ¿no? Que viene a ser parte de placa madre, ¿no? Y vemos ahí al amigo Tubad, ¿no? Peleando, evidentemente, como no podía ser de otra manera entre ellos dos, buscando trabajo y tal, y no se les ocurre otra manera que pasarse por la montaña serpiente, con lo cual Skeletor lo captura y lo convierte también en un sirviente de placa madre, ¿no?
lo meten, lo hacen en plan cibernético. Con lo cual se viene otra figura de acción del amigo Tubad, casi nada. Y bueno, se hace presente el amigo Hordak, que a mí en lo particular, perfecto. Me parece una versión muy representativa, por cierto, no lo tengo por ahí. Bah, lo tengo por ahí, pero bueno. Evidentemente que les voy a contar de Hordak, que no sepan, ¿no? A mí me encantó su aparición, su temple, su serenidad, o sea, un conquistador intergaláctico de mundos, ¿no? Está ahí un poco ya haciéndole referencia a placa madre de que los planes están saliendo muy, muy bien para hacerse con los secretos del castillo Grayskull. Y bueno, vemos aquí, pasamos a otra imagen ya, donde vemos ese poder acumulándose ahí, ni más ni menos que de Tila Sorceress, ¿no? Intentando hacer todo lo posible para restaurar Preeternia, más que nada por los hechos ocurridos en Revelation, que es ni más ni menos que recuerden que Evelyn destruyó todo lo que vendría a ser Preeternia, con lo cual quiere Tila restaurarlo todo para que el espíritu de los Masters del Universo, amos del Universo, el Rey Randor inclusive, tengan un sitio donde descansar en paz, ¿no? Con lo cual se da cuenta de que ella sola, con el poder de Sorcerer, no puede. Aquí la vemos invocando todos los poderes con muchas ganas. Y tengo que decir también que el personaje de Tila ha ganado en humildad, teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene de ser la hechicera custodia de los secretos del castillo Grayskull, que vamos, que no es moco de pavo, como solemos decir aquí. Y me parece sensacional el rumbo que está teniendo dicho personaje en la serie. Me encanta. Y bueno, dicho esto, Tila se da cuenta de que no tiene el poder suficiente. ¿Y qué pasa? Pues que invoca a su madre, a la amiga, a la amiga Sorceress, que la tengo por aquí en versión Origin. Sí, señor, maravillosa. Y bueno, pues eso, evidentemente como hija que es de Sorceress, como toda hija, cuando no tiene experiencia en algo, pues habla con su madre, con su padre, en este caso es Sorceress, que es su madre, y le comenta, ¿no? Le comenta que ella sola no puede con todo esto, que tal, y bueno, y Sorceress le dice que tiene que invocar las tres fuerzas de los antiguos que fueron los que crearon Preeternia. Tenemos el poder de K, de los hombres serpientes, el tema de la serpiente. Tenemos también el poder de Havok, recordemos el padre de Evelyn, Faceless Wand, ese personaje brutal del cual profundizaron muchísimo en la serie de Masters of the Universe 2000X, que a mí me encantó. Entonces, pues vemos que tiene que invocar esos tres báculos, esos tres poderes para poder restaurar Preeternia y así darle un sitio donde el espíritu de los Masters of the Universe, vamos, del universo, pueden descansar en paz, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? Está muy bien. Y bueno, aquí llega ya el desenlace. Vemos ahí al amigo Príncipe Adam ya escuchando las últimas palabras de su padre, el King Randor, diciéndole que tiene que tomar la decisión, ser el campeón de Eternia, o sea, He-Man, o ser un rey para todos los habitantes de Eternia, ¿no? De Eternos. Con lo cual, una decisión muy difícil que en ese momento, pues Adam se siente abrumado por la pérdida de su padre, evidentemente, no, como no podía ser de otra manera, y no sabe qué hacer. Menos mal que tiene a la madre, a la reina Marlena, con lo cual puede apoyarse en ella y pedirle consejo, ¿no? Y bueno, y vemos aquí al amigo Adam ya eh, hablando pues con lo que vendría a ser con los habitantes de Eternia, de lo que vendría a ser el palacio y todo lo que es la ciudad de alrededor, y un poco transmitiéndole lo que ha pasado, transmitiéndole el dolor a la población y diciéndole que evidentemente él no va a ser ni la mitad de buen rey que fue su padre, etc, etc, ¿no? Y bueno, y aparece pues ni más ni menos Bombazo. Bombazo, amigos. Aparece el amigo Keldor. Keldor, que aquí lo tengo aquí en su versión Master of the Universe Classic. Y aparece el amigo Keldor, con lo cual todo el mundo se queda así. Keldor se hace presente y evidentemente ya lo sucesivo termina el capítulo, ¿no? Ahí maravilloso el amigo Keldor. Termina el capítulo, con lo cual, evidentemente,
Se queda todo el mundo alucinando en colores porque nadie se esperaba, todo el mundo pensaba que Keldor había desaparecido y sale a la luz uno de los secretos más oscuros de lo que vendría a ser el reino, ¿no? De lo que vendría a ser el rey y la reina Marlena y tal, un hijo bastardo, perdón, un hijo bastardo no. Sí, bueno, claro, un hijo bastardo del rey Miró, ¿no? O sea, el hermano de Randor, el amigo Keldor. Con lo cual, pues bueno, el capítulo termina así, yo me quedo alucinando en colores, me quedo así con los ojos como platos y de verdad, pues bueno, eh, alucinante. En resumidas cuentas, queridos amigos, este primer capítulo es brutal. Yo le doy un 10. No he encontrado ningún fallo. Creo que en un primer capítulo nos preparan para lo que viene a ser una temporada realmente genial. Tengo que decir que, como dije al principio del vídeo, ya vi los primeros 5 capítulos sensacionales. Cambiaría a lo mejor un par de detalles, pero no me afecta en ese sentido. Y por lo general, yo tengo que decir que en resumidas cuentas, para adelantarme un poco, yo le doy a toda la serie un 9, pero con total seguridad. Pues bueno, queridos amigos, poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado este vídeo. Ya son casi 27 minutos de este primer capítulo. Decir que los próximos días iré subiendo el segundo, tercero, cuarto y quinto. A ver si lo puedo hacer durante toda la semana. Yo soy Recoil y desde el búnker de Recoil les animo a que sigan disfrutando de sus colecciones, que de eso se trata. Y vean la serie de Masters of the Universe Revolución, que les va a gustar bastante. Y si es así, déjenme sus comentarios. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.